Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y está usted en Tertulias de Fe. Gracias por estar aquí una vez más, que Dios nos permite estar de nuevo en esta sala, en casa, en EWTN. Estamos transmitiendo desde Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y el día de hoy, pues quiero tomarme unos segundos nada más para invitarlos a que usted sabe muy bien que esta televisora se sostiene bajo la caridad de usted, de las donaciones que usted puede dar. Si no lo ha dado, pues lo invitamos a que pueda dar algún dinerito para que pueda seguir manejándose esta información, este mensaje, esta catequesis, evangelización que da EWTN al mundo entero. Usted lo puede hacer a través de la página web, ahí mismo puede donar. Entonces lo invitamos a que sea uno más de los tantos que han estado trabajándose en esta donación para que esta televisora pues siga adelante. El día de hoy tengo a dos invitados que también son de casa, están aquí en EWTN. Ellos son productores de EWTN Radio Católica Mundial, de algunos programas que usted escucha en la radio de EWTN, y estamos aquí. Y pues empiezo sin más preámbulo agradeciéndoles a Katia Baliño. Gracias por estar aquí en Tertulias de Fe, Katia. Gracias, Julio. Para mí es un placer estar aquí contigo, con toda tu audiencia, y muchas felicidades a ti también por este hermoso proyecto que ya has comenzado por un buen tiempo. Lo estás haciendo muy bien. Así es, muchas gracias. Desde Cuba, ¿verdad? Así es, de Cuba. De Cienfuegos. Cienfuegos, así es, el sur, el centro-sur de la islita. Ajá. Muchas gracias por estar aquí. También otro cubano, Jorge Graña. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Pues gracias a ti, Julio, y bueno, apoyando también lo que decías, me hiciste acordar ahora de la Madre Angélica, que siempre decía: ponga EWTN entre los pagos del gas y la electricidad. O sea, manténganos ahí cerquita para que no se olvide también cuando tenga una oportunidad de cooperar, y ciertamente sí es necesaria su ayuda. Por supuesto, primero que todo la oración, pero también económicamente, porque todos conocen cuánto cuesta el manejo de los medios de comunicación. Y una cosa que me gusta, Katia te felicitaba por el programa, y ciertamente sí, un programa interesante. Y el nombre, ya de entrada, Tertulias de Fe, me llama la atención porque la fe es algo para conversarla, para comunicarla, para expresarla. Así que, nada, que el Espíritu Santo siga guiando tu trabajo y tu obra. Claro que sí, pues muchas gracias a ambos, desde Holguín, Cuba. Exactamente, ¿sí? La parte oriental de la isla. Ah, sí. Ok, perfecto. Ella es del centro, yo soy de la parte oriental. Y sé que te gusta mucho el lechón asado. Por supuesto que sí, hombre, sí. Y los tostones rellenos de mariscos. Sí, de mariscos, así es. Sí, estamos platicando precisamente de los mariscos, ¿no? Que una sabrosura. Delicioso. Pues gracias de nuevo. Y pues empezamos el programa. Este programa sería un poquito más testimonial, a diferencia de otros programas que llevamos aquí en Tertulias de Fe. Me gustaría, porque desde que escuché de ustedes acerca del testimonio que tienen, que pueden decirlo en este programa, y que me gustaría pues que se expresaran desde que eran niños viviendo en la isla de Cuba. Y la verdad, pues eso es como empezamos cada programa. Como dices tú, Jorge, esta tertulia es para poder llevar, ¿no?, nuestra fe, lo que hemos vivido, quién nos inculcó la fe, cómo vivimos nuestra fe de niños. Sabemos que venimos ustedes en un país con un régimen, pues que mucha gente ya lo sabe, y que quiero que lo expresen también aquí, cómo vivieron ustedes. Empezaría contigo, Katia, para que nos digas quién es Katia Baliño, cómo fue tu fe desde niña. Platícanos de ti. Mira, qué interesante, qué buena pregunta, porque todo empieza desde ahí, ¿verdad? En todos nosotros esa historia de la infancia nos va a marcar para toda la vida, para bien o para mal. Yo nazco y me bautizan casi enseguida, acabadita de nacer. Mis padrinos fueron mi abuela paterna y mi abuelo materno, y se hace escondido. Yo nazco en 1972 y este bautizo se hace un lunes, 10 de la mañana, muy privado, por la parte de atrás de la iglesia. Claro. Mi mamá era bibliotecaria en la biblioteca de Cienfuegos, la única biblioteca del pueblo, y ese día no, pero mi mamá no va a mi bautizo. Mi mamá está casada con mi papá, vive con mi abuela, esa señora
espectacular y le pide, déjame bautizar la niña, déjame bautizar la niña. Mi abuela sabía que mis padres no practicaban y dice mi mamá, que me hace el cuento a mí, cómo ella se le iba a negar a esta señora que había sido para ella todo amor y otra madre también. Claro, por supuesto, le deja bautizar la niña, pero mi mamá, que no practica la fe, ni mi papá, no van a mi bautizo, pero también tienen miedo, por eso también no van. Y así todo, a la semana o a los poquitos días, llegan al trabajo a mi mamá y le dicen, tenemos información, sabemos la hora, el día y todo que tu hija fue bautizada, por tanto, el día de hoy te retiramos el carnet de la Juventud Comunista. Ándale. Mi madre lo vio, en ese momento sintió un poco de miedo y luego a los pocos años entendió que era una bendición. Porque ya después, porque Cuba ha tenido muchas etapas, en esa etapa tú no podías pedir que te dieran la baja de esa Unión de Jóvenes Comunistas. O sea que para mi mamá fue como un pasaporte al cielo en ese momento. Sí. Pero sí, había mucha persecución religiosa y fíjate que era cerrado, íntimo, privado, por la puerta de atrás y así todo, ellos el gobierno, ese gobierno local, supieron lo que estaba pasando. Eso era con todo el mundo, no es ninguna excepción. Entonces ya ese es mi único contacto con la fe, yo no regreso. Yo iba un poco cuando niña con esa abuela paterna, con mi madrina, a la iglesia hasta un día que mi papá me llama, yo lo recuerdo perfectamente, yo tendría iba a cumplir 5 años, pero sí me acuerdo que mi padre me llama, aparte, hacia adelante de mi abuela y me dice, tú fuiste con tu abuela a la iglesia hoy, has ido varias veces, tú vas a empezar la escuela el año que viene y vas a ser pionera comunista. Y eso para los niños de mi época era como entrar a la escuela, era parte de eso, era tu sueño. Si tú sigues yendo a la escuela, esto no vas a poder. Si tú sigues yendo a la iglesia con abuela, tú no vas a poder ser pionero comunista. ¿Qué tú prefieres? Y una niña, yo le dije, no, yo quiero ser pionera comunista. Pero fíjate, el testimonio más grande para mí de ese momento, yo recuerdo la imagen de mi abuela, detrás de papi, como si fuera ahora, era su casa, vivíamos en su casa. Y ella, muy callada, aceptó todo, bajó la mirada. Yo recuerdo que tocó su rosario y se fue, no dijo nada, lo aceptó. Yo no regreso más a la iglesia, pero yo sé que mi fe, mi regreso a los 20 años, mi conversión viene porque esa abuela nunca dejó de rezar por mí. Ándale. Mi madrina. Ajá. Pero en ciertamente perdiste, o sea, sí, crecí totalmente atea. Completamente atea, sabiendo que una parte de mi familia paterna sí practicaba. Vi las cosas que le pasaron a estos primos, niños, a mis tíos, sí sabía, no se me mantenía oculta de lo que sabía lo que estaba pasando. Y por parte de madre, mi tío practicaba la fe metodista. Para él poder ir a una iglesia a practicar esa fe, se mudaba de ciudad todos los domingos, nos visitaba a casa de mi abuela materna, donde nos reuníamos, pero iba más lejos, se desplazaba bastante para ir al culto ese domingo con su familia, entrando también por la puerta de atrás, porque muchas veces los acompañé a ellos, a ese culto metodista, para que en la ciudad donde él vivía y trabajaba nadie supiera y no perdiera él su trabajo, o él o su esposa. Así era. ¿Cuántos hermanos? Mi hermano y yo, somos 2 nada más, soy la mayor. Ok, perfecto. Muchas gracias, Katia, por tu testimonio. Jorge, ¿qué nos puede decir de ti? Pues mira, escuchándola a ella, mi testimonio es un poco como lo opuesto, ¿no? Es como la otra cara de la moneda. Venimos del mismo país, con las mismas situaciones. Ella mencionó el año que nació, yo no voy a mencionar. Yo soy un poquito mayor, pero yo nací precisamente un mes antes de triunfar la Revolución Comunista en Cuba. Es decir, yo nací en diciembre del año 58 y Fidel triunfa con su revolución en el enero del 59. Es decir, yo crecí todo hasta que me fui de Cuba, que me fui precisamente a los 30 años, el día antes de cumplir 30 años, yo logré salir de Cuba. Pero bueno, eso es otra historia. Contando esto de la fe, decía, es un poco lo opuesto a ella, porque provengo de una familia católica practicante. O sea, yo desde que nací, me bautizaron a los días de nacido y crecí en un hogar donde la fe se vivía, se practicaba. Y esto, fíjate, pensando ahora, y cuando uno piensa, va al pasado y mira estas cosas, hay 3 elementos que a mí me parece que son interesantes comentarlos ahora, sobre todo pensando en familias, padres que nos están viendo y que nos están escuchando. Crecer en la fe
y mantenerse en esa fidelidad a la fe en un medio tan hostil como un régimen comunista en Cuba, que fue pues frontal, ese enfrentamiento con la iglesia. Hay muchas cosas que después podremos contar, Sí. pero para mí, mi desarrollo en la fe, yo no puedo citar a veces un momento específico, así, yo tuve este día, este momento, esta conversión. Claro, a lo largo de mi vida ha habido momentos puntuales en los cuales ha habido un encuentro más profundo, más personal con ese Cristo, ¿no? Con ese Jesús. Pero yo crecí en ese ambiente respirando la fe, pero te decía 3 elementos. Uno que me parece que fue importante y primordial para mí en la niñez fue el ejemplo de mis padres, el apoyo de mis padres, el testimonio de mis padres, de verles que los domingos y a veces días entre semana íbamos a la iglesia, participábamos en la misa, en la Eucaristía, y no era que iba solamente mi mamá, era mi papá y yo también. Yo soy el mayor como ella. En el caso de ella es una hembra, un varón. En mi caso somos 2 varones. Yo soy 5 años mayor que mi hermano, pero igual cuando mi hermano nació y todo, siempre íbamos todos. Entonces, ver el ejemplo de los padres, creo que para mí eso, aunque en aquel momento yo no era consciente de eso, pero yo me sentía como que protegido, ¿no? Como que yo voy con mi papá de la mano, y eso me hizo sentir siempre bien, a pesar del acoso o la hostilidad que podía recibir. Otra cosa que me parece importante, un segundo elemento, Julio, es haber estado rodeado también de amigos que compartíamos la fe. La fe, por supuesto, tiene una dimensión personal que es vital y es importante, y cada uno tiene que descubrir su propio camino en la fe. Pero cuando la fe también es compartida, la fe hay que vivirla también en comunidad, en grupo. Y tuve la dicha esa también de poder tener amigos que compartíamos la fe, y sus padres también. Teníamos la bendición de que fueran católicos también, de que iban a la iglesia también, formaban parte del equipo matrimonial, de los diferentes equipos en la parroquia. Entonces eso nos hizo crecer en un grupo que nos apoyábamos, nos protegíamos y nos ayudábamos los unos a los otros. Aún teniendo discriminación, aún teniendo todo eso, acoso, todo claro. eso. Por ejemplo, ella mencionó la organización, y es cierto que era así. Es decir, tú no podías ser los pioneros, la organización de pioneros de Cuba son los niños que, los adoctrinaban desde esa edad, desde preescolar. Desde el preescolar, para ingresar en una organización política, claro, a nivel de la infancia, pero eran pioneros por el comunismo. Eso era el lema. Y era, ¿cómo seremos como el Che Guevara, el famoso guerrillero argentino Che Guevara, que en Cuba era, bueno. Entonces, si tú practicabas alguna fe, fuera católica o alguna protestante, lo que fuera, no tenías posibilidades, porque al extremo de que, y ahí viene una anécdota, por ejemplo, yo estaba quinto grado quizás, o principio de sexto grado, tendría yo unos 11 años más o menos, 10 u 11 años, y ese año, no sé por qué, hubo algo, se celebró algún aniversario o algo de los pioneros, y en toda la escuela éramos 5 niños los únicos que no éramos pioneros. 2 éramos católicos, que uno era yo y otro mi vecina, que era la casa de al lado, y los otros 3 eran bautistas. A los 5 niños nos pararon. Eso mismo iba a contar yo. Al frente de matutino, hacían unos matutinos. Hacían como una plenaria, ponían a todos los estudiantes en el patio de la escuela, había una tarima, y ahí se subió la directora del colegio con el claustro de profesores. Nos pararon a los 5 y dijeron, miren, estos 5 niños son los únicos que no, porque te ponían una pañoleta. Los pioneros usaban una pañoleta roja, ¿era? O azul. Azul cuando estabas en la escuela elemental, y cambiabas roja cuando entrabas en la secundaria. Correcto, era una pañoleta azul en ese momento. Y éramos los únicos 5 que no teníamos pañoleta. No para entonces a burlarse de nosotros, a decirnos. Y sufrimos ese agravio allí, Claro, en realidad, fíjate, yo no sé, a mí aquello no me dio ni frío ni calor. Es decir, los amigos míos que de allí, eso, en realidad,
no hicieron nada. O sea, Sí. todos después seguían siendo Pero yo recuerdo, mi mamá era maestra y inmediatamente otras maestras que estaban ahí, que bueno, yo en la escuela, si yo me portaba mal o hacía cualquier travesura, inmediatamente llegaba a la casa, ya mi madre Sí, lo sabía, ya sabía. porque los maestros ya le habían pasado la voz. Ajá. Entonces yo me tenía que cuidar porque, bueno, al final que ese día cuando llegué a la casa, mi mamá llegó por la tarde, porque ella trabajaba, llegó y me llamó, me dijo, ¿qué pasó hoy en la escuela? Pues yo ni había contado nada. Y me dijo, ¿qué pasó hoy en la escuela? Digo, ¿qué pasó en la escuela de qué? Y digo, yo no he hecho nada malo. Hoy sí que yo te prometo, mami, que yo no hice nada, yo me porté bien. Dice, no me refiero a nada de eso. No. ¿Qué pasó que tú y 5 compañeritos tuyos que... Ah, sí, mira, entonces le conté esto que había pasado y mi madre me dijo, ¿y qué piensas? Dije, pues nada, mamá, ¿qué voy a pensar? Me dijo, ven. Y mi mamá simplemente me llevó de la mano y en el cuarto de ellos había un crucifijo grande que estaba en la cabecera de la cama. Y mi mamá me dijo, mira, eso que te pasó hoy está relacionado con esa cruz que está ahí. Mira. Tu fe es muy bonita, tú la disfrutas, tú tienes amigos, vamos a la iglesia, nos divertimos, tenemos encuentros, tenemos todo, pero hay momentos también duros y dolorosos y tristes, como puede haber sido este de hoy para ti, pero cuando algo así te pase, lo único que tienes que venir aquí Volver a ver la cruz. y mira esa cruz y reza lo que te venga. Oh, qué bonito, ¿no? Y a mí eso reconfortó. nunca se me olvidó. Claro. Eso. Y el último y tercer elemento, ya corto, es tener también siempre, en la medida de las posibilidades, un guía, un sacerdote, un catequista, un laico preparado, Sí. pero un guía espiritual que te oriente, que te guíe, porque eso también ayuda y apoya mucho. Qué buen punto, Jorge, que hablas eso, Son porque sí es 3 necesario. elementos que a mí me parece que son fundamentales y padres o quien sea que nos esté viendo, ténganlo en cuenta. Perfecto. Katia, entonces, de niña, adolescente, ¿cómo puedes describir la visión del mundo? O sea, ¿tú veías Muy que triste. esto es normal? No, mira, muy triste, muy triste. Y eso me recuerda también, esos actos son actos políticos. Sí. O sea, cabe recordar que así empezaba nuestra jornada escolar, Ok. desde preescolar hasta 12 grados, con un acto político todos los días, Sí, es verdad. donde Todos se los reunía días, todos los días, de lunes a viernes, donde Ujú. se reunía toda la escuela, donde se daban noticias o alguna actividad, pero también se aprovechaba para humillar a algunos estudiantes en frente de todos. Entonces, en preescolar a mí me llama la atención porque sacan a una niña de la fila que no tenía pañoleta y esta niña era testigo de Jehová. Ok. Yo no sabía lo que estaba pasando, yo le cuento a mi mamá, ya la niña y yo habíamos compartido la merienda después, más tarde, pero yo no sabía si podía ser amiga de ella o no. Y yo le cuento a mami, hay una niña que no tiene pañoleta, que la sacaron, que cuando la bandera, que cuando... Y entonces luego mami averigua y me dice, mira, esa niña tiene una religión que se llama así asado, y por eso es que... Y yo le digo, ¿qué hago, mami? ¿Le soy su amiga o no? Mi mamá me dice, nunca vas a elegir tus amigos, ni por la religión que practican, Ok. ni por el color de piel, ni cómo luzcan. Esa fue una lección muy bonita, Claro. y sí, esa niña y yo resultamos ser amigas. Pero siempre yo me dolía mucho el dolor de esa humillación, ¿verdad? Y también era como... en mí sí funcionaba eso, como un recuerdo, no practiques nada porque mira lo que te va a pasar. Claro, Ujú. claro. En mi sí, casa sí. no me lo enseñaban así, pero parece que mi sensibilidad o manera de ser sí me decía, no, yo no quiero Sí. estar ahí, yo no quiero ser así humillada ante todos. Bueno, pero algo pasa en mi vida que muy chiquita, una familia grande, bonita, mi abuela tenía muchas hermanas, bueno, eran muy unidos, muy unidos. Los primos de mi madre son como hermanos, son como mis tíos, no primos de mi mamá. Es Ajá. muy cómico explicar todo eso, ¿no? Empiezan a morir. Muere mi bisabuelo, el padre de mi abuela español, que quería mucho, que era muy, él decía abuelo, era muy cercano a mí. Y empiezan a ver esas muertes. Y yo veo a mi familia llorando. Vivíamos en La Habana, porque yo nazco en Cienfuegos, pero me crio en La Habana, pero toda la familia queda en Cienfuegos. O sea, nos movíamos mucho entre La Habana y Cienfuegos. Y cada vez que moría alguien, o sea, para allá, todo. Y fue una cosa que en la familia de mi abuela materna fue así, una pérdida, yo creo que por año. Y yo decía, ¿y por qué se fue este tío mío? ¿Y por qué se fue esta tía mía? ¿Y por qué? No, bueno, se fue, me decían, falleció, me lo decían. Y yo decía, ¿y ahora qué? Y esa pregunta yo me la empecé a hacer desde los 8 o 9 años. ¿Y ahora qué? O sea, yo no entendía, no había consuelo. Yo decía, ¿cómo una persona tan buena o cómo no lo voy a ver más, no lo voy a querer más? O sea, era muy fuerte para mí eso. Y yo creo que ese dolor o ese vacío creció conmigo y fui atea
hasta los 20 años, ¿verdad? Ok. Y entonces, pero siempre buscando, siempre Ajá. buscando. Entonces estuve mucho, el camino mío fue por todo lo que había en Cuba. Empecé por todo el sincretismo. Lo primero que yo practiqué a los 16 años fue espiritismo. A hablarle una rosa, las cartas, aquello. Era porque había una necesidad en mí. Yo creo que la hay en todo el mundo. Sí, Yo claro. creo que yo lo hablo desde el ateísmo, pero yo creo que todos necesitamos creer en alguien. Eso es lo que yo creo. Yo estuve en esa búsqueda y saltando de aquí, pero nada me daba. Era un poco de paz, pero no era suficiente. Era un poco de paz, pero no era suficiente. Voy en lo que vas estudiando y aprendiendo de eso y no. Y no. Y entonces termino en la religión afro, la religión yoruba, que en Cuba es súper, o sea, incluso por el sistema, por el mismo gobierno, es muy se promueve, sí. es oficial, se puede decir, es oficial. Claro, claro. Esa sí, es muy permitida y muy, está en todo, ¿no? Y hasta le sacan jugo hasta con el Se turismo. promueve entonces. Sí, sí, porque Claro, hasta el turismo, claro, como con el dice ella. turismo, sí. Sí, sí. Entonces empiezo también ahí, pero igual era que ahí es peor, en vez de sentir un poquito de paz, y si nunca sentí paz, ahí era cada vez peor y cada vez me sentía peor y peor y peor y peor. Y pasaba una cosa con mi madre, que aunque no practicaba ninguna fe, ella los días de la misa de gallo, la misa del gallo le encantaba ir. Eso era una cosa que decía, vamos a la misa de gallo, sobre todo ya cuando yo era más jovencita, 14, 15 años, y recorríamos todas las iglesias de La Habana, yendo a una misa de gallos diferente en cada año. Pero a la iglesia que yo escojo ir, yo nunca había entrado. Pasaba por delante, pero nunca había entrado. Y un día, sintiéndome muy mal, porque estas cosas, vivencias de esta religión, esa es mi experiencia, estoy hablando desde mi experiencia, me sentía súper mal. Yo diría que como ninguna paz, pero atormentada. O sea, todo lo opuesto, muy atormentada. Un día yo me levanto por la mañana un domingo y yo digo, yo voy a misa. Ándale. Pero así, sin que nadie me lo dijera, yo voy a misa. Yo me levanto, fue una cosa así que yo me levanto y yo digo, yo voy a misa. Y cuando yo digo, yo voy a misa, viene la imagen de esta iglesia que nunca he entrado, que nunca había entrado, el Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Y viene el sagrario a mi mente. Y yo nunca había visto el sagrario, ni sabía que se llamaba sagrario. Viene esa imagen y yo digo, voy a misa. Estoy en la cocina de mi casa y mi abuela materna, que también está despierta, me dice, ¿a dónde vas? Y yo le dije, voy a misa. Y yo, se volvió loca, porque ya mi abuela me había visto pasar de todo, ella sabía de todo lo que yo estaba, ¿no? Esta no es mi madrina, esta es la abuela por parte de madre. Y que tenía una fe también, pero no la practicaba. Era católica, se llamaba católica, estaba en las imágenes, ella todos los días antes de ir para el trabajo se presionaba. Yo lo vi de ella y de mi abuelo, pero nunca la vi rezar el rosario, no, como mi abuela paterna sí, que iba a misa diaria. Pero mi abuela decía que era católica, pero no iba a misa. Y ella cuando oye eso de mí, dice, ahora sí se volvió loca. O sea, ahora sí ya, si está diciendo que va a misa, porque aquí nadie ha ido a misa, o sea, ella nunca ha ido a misa que ninguno de nosotros. Y llego a misa ese domingo y está la misa el evangelio del día de ese domingo era el hijo pródigo. Oh, mira. Y Julio, yo era la persona más tímida que tú te puedes imaginar. En mis ambientes, a familia, eso no, pero así público, una iglesia inmensa de La Habana, neogótica, grandísima, con mucha gente. Se acaba la misa y yo voy detrás del sacerdote, así, mira, pero detrás de él. Y me acuerdo los monaguillos detrás de él y todo, pero yo como así, detrás, a primera fila ahí, detrás de él, la primera, y le toco el hombro y todo, así. Y yo le dije, padre, yo estoy viniendo a la iglesia por primera vez y yo quiero saber qué tengo que hacer para quedarme. El padre Machín, que él lo conoce, el padre Machín. Un sacerdote jesuita. Tranquila, mija, tranquila, espérate. Lazarito, llama a Lazarito, que hoy es sacerdote, en ese momento era un joven que es universitario, fue mi catequista y bueno, dice, y ahí me quedé. Mira nomás, qué bonito testimonio, ¿no? Pues gracias. Y Jorge, tengo entendido, o sea, tú profesabas la fe católica y llegaste al momento de irte al seminario. Platícanos de eso. ¿Estuviste algunos años en el seminario? Varios años. Todos los años. Sí, todos los años. Sí. Pues sí, mira, como yo había crecido en ese ambiente de fe y del grupo de jóvenes ahí en la parroquia y todo, pues, a ver, nunca me resultaba extraño la posibilidad de plantearme una vocación, digamos, pero nunca tampoco me lo planteaba en serio, es decir, no era algo que yo en realidad en ningún momento me ponía así conscientemente a pensarlo. Y claro, incluso el hecho de tú practicar una fe en Cuba, una de las cosas también de las
digamos, inconvenientes o de las sí, dificultades que te trae es que, por ejemplo, ciertas carreras están vedadas para estudiantes que tengan una fe. Por ejemplo, diplomacia o periodismo, ese tipo de cosas. Eso también, psicología, ese tipo de carreras, pues no, porque tienes una fe y se supone que no. Bueno, en definitiva, que nada, yo había crecido en ese ambiente, había conocido muchos seminaristas, incluso este sacerdote que ella menciona, yo lo conocí desde que él era seminarista. Entonces, algunos de ellos iban en sus vacaciones y hacían trabajos pastorales en la comunidad. Entonces, algunos de los que incluso hoy son obispos, etcétera, el actual obispo, por ejemplo, de mi diócesis, Holguín, siendo seminarista, que es de Cienfuegos, de la tierra de ella, Monseñor Emilio iba desde que era seminarista. Es decir, yo conocía lo que era un seminarista, conocía un seminario y todo. Pero bueno, llegó el momento finalizamos el preuniversitario y claro, las carreras en Cuba eran opcionales. Según el escalafón de notas que tú tenías, tú podías optar por ciertas carreras o no. Entonces, o sea, había una asignación, una cantidad de carreras que, por ejemplo, a Holguín, digamos, al preuniversitario mío, llegaban, digamos, 20 carreras de medicina nada más, 10 de arquitectura, 5 de química, tanta de física, lo que fuera. Y a medida que tú tuvieras mejor escalafón, podías optar o no por una de esas. Entonces, bueno, al final, como yo tenía la limitante de la fe y todo eso, yo sabía que había algunas que no podía. Y resumidas cuentas que matriculé ingeniería geofísica. Pero el sacerdote, que era el director del grupo nuestro de jóvenes y todo eso, nos reunió a todos cuando estábamos en ese periodo ya para pedir carreras o optar por carreras y nos dijo, recuerden que entre todo esto que la sociedad les ofrece, que son muy buenas y muy válidas, la iglesia también te ofrece la posibilidad del sacerdocio. Y aquello a mí se me quedó, pero al final dije, pero yo quiero, porque yo nunca había estado becado, sí, yo siempre había vivido en mi casa y había hecho la primaria, la secundaria, el preuniversitario allí en mi ciudad, pero viviendo en la casa. Entonces, irme a la universidad también significaba que yo me iba a ir a La Habana, a la capital, me iba a independizar de la familia, iba a vivir en libertad y ya yo quería, pues, tú sabes, independizarme de mi familia y experimentar la vida por mí mismo y ver y vivir, tú sabes, a mi manera, digamos. Entonces, como la canción de... entonces, al final que matriculo esta carrera, voy a La Habana y terminado y ya para terminar el segundo año, ya a mí me había... Yo, claro, estando en La Habana, empecé a visitar con frecuencia el seminario mayor, San Carlos y San Ambrosio, allí en La Habana. Y tenía amigos seminaristas allí, y bueno, iba, y empecé a ir, y empezó como que el gusanito a revolverse. Bueno, fin de la historia, vamos a hacerla corta. Un buen día digo, sí, yo creo que yo quiero ser sacerdote. Hablé con mi director espiritual en ese momento, hablamos con el obispo, y que en aquel entonces Monseñor Peña era el obispo auxiliar, y sí, bueno, ¿Lo me dijeron, ok, me aceptaron, pero, o sea, pasas toda una serie de exámenes y esto y lo otro, y recuerdo que cuando yo le di la noticia a mis padres, pues estaban en La Habana ellos, mi hermano tenía un turno médico y estando en La Habana ellos estaban en un hotel hospedado y les dije, voy para allá, tengo que hablar con ustedes. Y sí, sentados como estamos ahora aquí nosotros, estaban ellos dos. Una tertulia, sí, estaban ellos dos allí. Mi hermano, que era más, te dije, yo soy 5 años mayor que él estaba y sí, ¿qué pasa? ¿Qué? Digo, bueno, mira, que les tengo que dar una noticia. Yo he decidido que voy a entrar al seminario, voy a ser sacerdote. Y mi mamá me mira así y me dice, que tú vas a ser sacerdote. ¿Tú estás seguro? Con lo enamorado que tú eres, que tú vas a ser sacerdote. ¿Tú estás seguro que eso es lo que tú quieres? Que mira que... Bueno, mamá, yo sí lo he pensado. ¿Y tú has pensado? Bueno, mi mamá me dio un sermón allí. Y mi padre, mi padre calladito. Mi padre no
no había dicho nada. Mi mamá se levanta, entra al cuarto, porque estábamos en el balcón ahí del hotel, entra a la habitación y yo me quedo sentado ahí en el balcón allí con mi padre y le digo, papá, ¿y tú no tienes nada que decir? ¿Tú no vas a decir nada? Y mi papá me dice, mira, yo apoyo lo que tu mamá ha dicho y lo que ella te dijo, y creo que son buenos consejos, porque después mi madre, ¿sabes?, me aconsejó y me dio su parecer. Sí. Entonces, él me dijo, yo apoyo 100% con eso, y como te dijo ella, para nosotros, donde esté la felicidad de los hijos, está la felicidad de los padres. Pero te voy a decir algo, me dice él. Cuando yo era un jovencito, alguien me dio un consejo que ahora te lo voy a dar yo a ti. Un hombre no debe ser mediocre en nada, me dijo. Pero fíjate, en este caso, peor tú, mucho menos debajo de una sotana. Y me hizo así, me puso el dedo en la frente y me dijo, que no se te olvide. Oh, mira. Fue lo único que me dijo mi padre. Y aquello a mí se me quedó ahí. Y bueno, al final, sí, bueno, yo fui, entré al seminario. Una anécdota curiosa. Si gustas, Jorge, discúlpame, nos tenemos que ir al corte y me gustaría terminar esa historia porque está buenísima de saber que estuviste en el seminario, toda la experiencia que pudiste haber adquirido ahí. La terminamos ahorita regresando de este corte. Ok, perfecto. Así que no se separe de su televisor, de su pantalla, que regresamos más aquí a Tertulias de Fe. Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía de EWTN. Está usted en Tertulias de Fe, un programa más que se hace del corazón para usted. Y tenemos aquí a Jorge Graña platicándonos y también a Kate Baliño de experiencias vividas en su niñez y adolescencia, juventud, allá en su natal Cuba. Y nos decías, Jorge, la verdad es algo interesante, nos tenías aquí. ¿Qué va a pasar con el final? Continuará, como dicen, ¿no? Bueno, vamos a terminar la historia para que no se quede así nada más que en el suspense. Te decía que, bueno, sí, claro, después de pasar todos esos exámenes, voy a hablar con, porque había hablado con mi obispo, el obispo auxiliar de la diócesis, que era el párroco allí en la parroquia donde yo iba, San Isidoro. Sí. Cuando voy a la diócesis a hablar, tengo que hablar con, en aquel entonces, el obispo, alguien que los que vean este programa en Cuba lo recordarán, en el mundo entero van a recordarlo enseguida, Monseñor Pedro Meurice Estiu. Pedro Meurice fue un gran obispo que tuvo la diócesis de Santiago de Cuba, y es muy recordado porque su discurso cuando la visita de Juan Pablo II a Cuba fue un discurso muy fuerte, y Meurice dijo verdades que eran como un templo en contra de lo que el gobierno quería y para que no se manipulara aquella visita. Pero Meurice era un hombre así, de un gran coraje, muy humilde, muy sencillo, pero muy claro y muy valiente a la hora de hablar, ¿no? Cuando yo fui a hablar con él, nos sentamos allí en el obispado y lo primero que me dice Meurice me conocía, bueno, sabía quién yo era y nos conocíamos porque las convivencias juveniles que la empezó la diócesis nuestra se hacían precisamente allí en Santiago de Cuba, en el Cobre, que es el santuario nacional donde está la Virgen de la Caridad. Okay. Entonces, ahí íbamos todos los veranos, una semana, los jóvenes católicos a unas convivencias juveniles. Y Meurice nos conocía porque íbamos allí, además él iba y bueno, teníamos relación, sabía quién yo era. Y lo primero que me dice, me mira así, me dice, ven acá, muchacho. Me parece estarlo viendo así. Me dice, ven acá, muchacho. Y así que tú quieres ser sacerdote. Tú sabes en la clase de lío que te vas a meter. y yo me quedé así diciendo, hombre, el obispo me está diciendo esto. Y digo, bueno, monseñor, yo creo que sí, yo conozco el sacerdocio, yo conozco seminaristas, yo he visitado el seminario, yo sé un poquito lo que es. Y dice, sí, lo conoce de fuera, pero ahora lo vas a empezarlo a conocer desde dentro. Pero bueno, ok, vamos a hablar. Lo segundo que quiero decirte es, y eso tampoco nunca se me olvida, dice, mira, en el ser humano, la primera vocación del ser humano es ser hombre
o mujer. No hay términos medios. El hombre es hombre o mujer, ¿ok? No hay otro intermedio, se es una cosa o se es la otra. Después tú puedes ser cualquier profesión que tú quieras en la vida, o puedes tener cualquier fe, tú puedes ser mahometano, hinduista, católico, lo que tú quieras, pero se es hombre o se es mujer. Entonces, para esto te quiero decir que para ser sacerdote hay que ser macho, varón, masculino. Está claro, ¿verdad? Tú sabes a lo que tú estás renunciando, ¿no? Y entonces me quedé así, digo, bueno, sí, dice, ¿tú has tenido novia? Fue la tercera pregunta, digo, sí, monseñor, yo he tenido novia. Y dice, ok, entonces sabes a lo que vas a renunciar. Ok, vamos a hablar entonces. Y ahí vino toda una plática. Pero esos fueron sus 3 primeros puntos. ¿Esa fue la semillita que tuviste para tomar la decisión de que siempre no me voy a ordenar? Quiero ser papá. Al contrario. Fue al comienzo, no, eso fue, no, eso, mira, eso al contrario, para mí eso fue como... me reafirmó también en lo que yo creía de un sacerdote, porque yo había convivido con muchos sacerdotes buenos, santos, que yo los consideraba, y entonces el que el obispo me hablara con esa sinceridad, con esa franqueza y además con esa dureza, ¿no? Sí. Así, digamos, a calzón quitado, como dicen los españoles, sin ninguna careta, decir, oye, esto es así, 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 si estás de acuerdo, pues sí, vamos. Eso me dio, me inspiró más, me fortaleció en ese momento en mi vocación y me entregué con toda, de verdad, la fuerza. Pero, claro, los años van pasando. Yo hice mis 2 primeros años. En Cuba hay 2 seminarios. El menor está en Santiago, que es San Basilio Magno. Ahí se hacen los 2 primeros años de filosofía, y luego ibas a La Habana, a San Carlos y San Ambrosio, que ahora, bueno, ahora se movió de donde estaba originalmente, que fue donde yo estudié. Ahora está en un lugar que es Arroyo Arenas, pero antes estaba ahí en la Habana Vieja, pegado a la Catedral de La Habana, un edificio colonial precioso, bellísimo. Y bueno, ahí seguías los 2 últimos años de filosofía y los 3 y medio, casi 4, que son de teología. Entonces, yo pues fui haciendo mi carrera bien, normal, pero en los 2 últimos años ya, yo empecé claro, yo siempre hacía pastoral con jóvenes, pastoral juvenil, o ayudaba en la pastoral también matrimonial en algunas ocasiones, etcétera. Y lo que pasa que, bueno, yo en los últimos 2 años empecé a replantearme también la cuestión de la familia. Decía, bueno, me llamaba mucho también, y los hijos, y voy a tener, bueno, al final que, y como te digo, como mismo había visto muy buenos sacerdotes, excelentes, había visto algunos que yo decía, caramba, si yo soy sacerdote no me gustaría ser como este. Y mira, nadie da en la vida lo que no tiene. Es decir, cuando tú vas a un sacerdote, tú vas a buscar pues paz, alegría, no sé, un consejo, pero vas a buscar, se supone que es una persona equilibrada, que te atiende, que te acoge, que maneja bien ¿no? Y cuando tú no tienes eso contigo mismo, ¿cómo tú lo vas a dar? Entonces yo decía, a lo mejor no es no es este. Al final que mi director espiritual, un sacerdote franciscano, que fue incluso preso político 10 años en Cuba, con eso te lo digo todo, Miguel Ángel Loredo, un excelente poeta, pintor además. ¿Te ayudó a discernir? Me ayudó en ese proceso de discernimiento y me dijo algo que también creo que es muy válido, y para cualquiera que nos esté escuchando. Él me decía, dice, mira, la vocación... dice, mira, tú tienes todas las cualidades para ser un buen sacerdote, pero hay personas que tienen cualidades idóneas para hacer algo en la vida, y a lo mejor, mira, y eso a uno le pasa. A veces uno ve a una persona y dice, ay, Katia sería una excelente profesora. Caramba, mira, tiene, tú sabes, el liderazgo, tiene carisma, tiene buena voz. Katia, qué buena profesora sería Katia. Pero a lo mejor Katia no tiene vocación para enseñar. A lo mejor Katia no es esa.
Entonces, una cosa es tener las cualidades, y otra, o yo digo, mira, Julio, Sí. qué buen médico tú serías, pero tú no puedes ver sangre, o a ti no te gusta lidiar con esas No es situaciones. mi vocación. Claro, y entonces este sacerdote, el padre Miguel Ángel, me dijo, mira, si tú podrías ser, dado tus condiciones, un buen, pero no tienes la vocación. Exacto, y eso es si no importantísimo. tienes la vocación, Es importantísimo que alguien te diga, ¿no? Que te exacto. aclare y que te abra los ojos para Entonces, poder claro, hacer. entonces al final me costó, esto me lo di ya, pero finalmente con la misma libertad con la que yo había optado entrar al seminario, tuve también la bendición de tener un pastor con un corazón, Claro. o sea, ese obispo tenía un corazón de pastor, ¿no? Y supo entenderme y me dijo, mira, no dejes un portazo definitivo, incluso vamos a coger un año sabático, Claro. y vamos a ver, tómate un tiempo, sigue discerniendo y si al final, pues, ciertamente no es lo que quieres, pues, Claro, no y, de pasa ahí, aquí. y de ahí pasas ya al otro, ya vienes y te casas después, ahorita platicamos si Sí, quieres de ya todo después eso. viene, sí, y Kate, por ejemplo, ahorita tu historia me llena, ¿no? De decir tantas cosas. O sea, tú tienes la imagen del sagrario, pero ¿quién es quien te trae? O sea, obviamente Dios te da esta imagen en tu mente, pero ¿quién te ayuda? ¿Quién te enseña? ¿Quién te da las enseñanzas de la iglesia? ¿Quién fue quien te ayudó después de que tú decidiste volver a la iglesia católica? No, bueno, esa iglesia fue mi familia, mi casa, mi Ok. todo. Los padres jesuitas, los sacerdotes jesuitas, los chicos que eran en ese momento los catequistas, que este muchacho Lázaro Ángel, que hoy es sacerdote también, jesuita. En ese momento no, estaba en la universidad él y fue mi catequista, el grupo de jóvenes, fue mi familia, fue descubrir una vida, o sea, todo, una alegría. Entonces empiezo yo a sentir una alegría y a entender, mientras más aprendía y conocía, hay una vida eterna, hay una vida después de. Tú puedes rezar por estas personas que se te fueron de tu familia. O sea, fue para mí yo dejé de estar triste, de vivir, no se me notaba, porque es una juventud que también tenía otras libertades, un libertinaje, vamos a decir, también. Y decías que no tenías paz con las otras prácticas. No, claro, entonces ya, ¿no? Sí, esa fue mi iglesia hasta que vine para acá. Y te digo algo, cuando a mí me llega, yo vengo a Estados Unidos por el sorteo de visas, un sorteo de visas sí, sorteo de visas, así se llama, como tú aplicas a Te sacas una lotería. Una Sí. lotería de visas también le dicen, ajá. Y yo recuerdo que cuando yo tuve la noticia en mis manos, el sobre en que venía eso, ya estaba casada, tenía mi primer bebé y en ese momento mi dolor más profundo fue mi parroquia. Oh, yo mira. sabía que a mi familia yo la iba a volver a ver. Yo tenía la seguridad que yo a mis padres los iba a volver a ver. Pero yo sabía que lo que más iba a extrañar era mi parroquia. Me costó mucho trabajo decírselo a mi párroco y llorando se lo dije el día que le dije que nos íbamos al país. Ajá. Y sí, fue una falta tremenda. Y ahora, después de muchos años aquí en Birmingham, yo he sentido, bueno, mi familia en Miami también fueron mis parroquianos, Ok. quiero decir eso, fueron llegando, algunos ya estaban, y esa fue la familia que no tuve, mi familia de sangre, que no tuve en Estados Unidos cuando llegué, fueron algunos parroquianos de la misma iglesia que ya estaban acá, que me tomaron de la mano, que me llevaron a un trabajo, a aplicar acá, a mostrarme el país. Fíjate, si éramos familia y seguimos siendo ahora. Lo que yo viví en la iglesia de Cuba, sí, claro que lo sigo sintiendo, porque siempre los inmigrantes siempre de alguna manera lo más fuerte que hay es el desarraigo. Eso es lo que nos marca a todos, ¿verdad? Claro, no importa, claro. las historias son diferentes, pero el desarraigo, ahí estamos todos en la misma página. Entonces, si ese desarraigo yo creo que lo sentí mucho más, fue en eso, en la vida parroquial. Me imagino. Y en ese aspecto de poder saber que entras o vuelves de nuevo a casa, a la iglesia católica, ¿qué enseñanza de la iglesia fue la que te llamó la atención? Que dices, oh, yo quiero practicar mi fe de esta manera. Aquí en Estados Unidos fue cuando ya te empezaste a formar y a conocer de la iglesia católica para llegar a donde estás ahorita aquí en WTN produciendo programas de radio. Sí, bueno, lo que más me impactó a mí fue esa misericordia de Dios. O sea, yo creo que a quién no. O sea, Sí, lo que más cómo me no. enamoró fue esa misericordia de Dios, que no importaba todo lo que mi vida, todo mi pasado, que yo me arrepentía y que Dios me recibía con unos brazos amorosos, grandes, que me daba un abrazo de rompecostillas, ¿no? Sí. Y entonces esa misericordia es lo que a mí me dijo,
así tengo que ser yo para los demás. Y es muy difícil, Julio, es muy difícil. Mi manera también, mi carrera era eso, las comunicaciones, era lo que había hecho en Cuba. Y cuando vengo para acá, pero claro, no teníamos una emisora en Cuba católica, no la hay. O sea, todas las emisoras que hay son del gobierno, absolutamente todas, locales y nacionales. Cuba no. Entonces, cuando llego a Miami, tomada de la mano por una familia de la parroquia que ya estaba aquí, me dice, para que conozcas Radio Paz. Ajá. Sabía que existía Radio Paz y sabía que existía WTN, pero no estábamos en Alabama, estábamos en Miami. Y cuando yo conozco Radio Paz fue como, wow, y escuchar la programación, y me pongo ahí de voluntaria, me anoto de voluntaria, y al poco tiempo no, a los años se da una oportunidad y empiezo a trabajar en Radio Paz. Okay. Entonces, en Miami. En Miami. Estando trabajando en Radio Paz, se da la oportunidad de WTN. No lo pensé 2 veces porque fue también una oración, respuesta a una oración. Yo quería salir de Miami y quería darles a mis hijos otra vida, y en el... no, hay muchos Miami, como hay muchas otras, ¿verdad? Lo que yo podía darles a ellos no era lo mejor, digamos, y yo sí fue una respuesta a una oración. Así mismo. Y vámonos de lleno a esto porque el tiempo va que vuela, se acaba el programa. Son parte de EWTN, Radio Católica Mundial, en la programación de programas, en la producción de programas. Jorge, ¿qué es lo que te ha llevado a ti, o sea, EWTN, Radio Católica Mundial, en tu fe? ¿Qué es lo que te ha ayudado más? Pues mira, nosotros los dos tenemos la experiencia de haber trabajado allí en Radio Paz, ¿no? Y quizá lo que más me ha llamado la atención, yo vine aquí por primera vez a hacer un doblaje para televisión. Okay. Cuando yo trabajaba en Miami y tenía un programa en los fines de semana en la emisora, y un equipo que venía aquí a hacer voiceover para la televisión, uno de ellos se enfermó y una de las que pertenecía a ese equipo que venía una vez al mes aquí a hacer esos doblajes, me sugirió que si quería venir y bueno, propuso mi nombre. Al final vine y fue la primera vez que yo visité aquí y caí enamorado de esta obra. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Esto fue, imagínate, así que ya yo llevo aquí 21 años. Y fue antes de eso, puede ser alrededor de 20 y tantos años, 24, 23, 24 años. Cuando eso todavía la radio estaba allá en La Loma. Entonces yo vine, visité la radio, tenía Pedro, un compañero nuestro que ya estaba aquí, trabajaba aquí. Y bueno, me enseñó todo, vine, hice nunca se me olvida que es el primer programa que me tocó hacer el doblaje, un programa del padre Mish Pacua. Y fue interesante, ¿no? Y yo la primera vez que hacía eso, pero bueno. Y me enamoré de EWTN, me enamoré de la obra, y entonces me regalaron un libro con una biografía que no era la de Raymond Arroyo, era una biografía anterior que hay escrita también, ahora no recuerdo el nombre del autor, pero me dieron ese libro de la biografía de la Madre Angélica y me leí aquella primera biografía. Entonces yo sentí como que, wow. ¿Te enamoraste de? Sí, me cautivó, ¿no? Pero era una decisión también difícil porque era mover toda la familia, no era yo solo si venía, ¿no? Y tomó tiempo, porque de que yo vine esa primera vez pasaron años, pasaron más de 5 o 6 años. Yo siempre tratando y viendo qué posibilidad había, qué posibilidad, hasta que se abrió una posibilidad y pude. ¿Y ahorita tienes un programa como locutor? Tengo un programa. ¿Y eres productor de mi programa? Sí, nosotros los dos producimos diferentes programas. Por ejemplo, yo tengo programas que se producen en España, en Colombia y en Argentina. Entonces son programas que salen en vivo y nosotros le hacemos toda la técnica aquí y la postproducción después para que salgan las repeticiones. Pero además tengo también mi propio programa que se llama Oración y Vida, que por muchos años salió los lunes y ya hace un par de años está saliendo los viernes en la tarde. Es decir, en este momento, por ejemplo, mi programa estaría al aire, pero este viernes ha sido grabado, no es en vivo, porque estamos grabando contigo acá. Sí, no, pues pero sale los viernes. Sí, qué bien.
Y en tu caso, Katia, también tienes ya algunos años con EWTN. Sí, 17 años aquí en la radio, haciendo las noticias, produciendo programas, como uno tan famoso como el de Pepe Alonso, claro, en sintonía con sí, Pepe Alonso. hombre, sí. Es hermoso el trabajo, es una misión, mira, es una misión y un apostolado. Estamos haciendo de todo, lo que haga falta. Sí, sí, sí. Lo que haga falta, nos quitamos ahora el sombrero de editor, de Claro, productor, sí. lo que sea. Y lo que más sí me ha impactado es ver la necesidad de evangelización que hay. Okay. muy grande. Sí, tan necesaria, como dices, ¿no? Sí. De poder expandir, ¿no? Lo que es la evangelización, la catequesis, noticias, claro, que tenemos Claro. que estar al pendiente de todo eso. Son noticias de la iglesia. Y de la fíjate, iglesia, claro. una cosa interesante en el caso, ella menciona la palabra misión y lógicamente, para trabajar aquí, eso es clave, entender, esto no es un trabajo, esto es realmente una misión. En el caso nuestro, se da algo muy particular también. Su esposo trabaja aquí también y mi esposa También trabaja aquí también. ok. Es decir que para nosotros dos, Claro. EWTN es una misión de Sí, familia. totalmente. Y cada cual en su departamento, pero poniendo ese granito de arena, ¿no? En llevar esa palabra de Dios. Y cuando uno recibe y lee los emails que a veces nos llegan, Sí, las sí. llamadas telefónicas, mira, rapidísimo, en la radio, por ejemplo, es radio en español, lo nuestro. Recibir una llamada, por ejemplo, un día a un programa Con los Ojos de María, un programa que se produce en Barcelona, y yo estoy cogiendo las llamadas al aire y me llama, y cuando levanto, digo, sí, por favor, dígame su nombre, de dónde nos está llamando. Me dice el nombre y me dice, yo estoy llamando de Tokio. Digo, de Tokio, pero tú estás en Japón. Dice, sí, en Japón. Digo, ¿y de dónde tú eres, muchacho? De Azerbaiyán nos han llamado. ok. Sí, mira, nos han llamado. Ese era un muchacho dominicano que estaba en Japón por una cuestión de trabajo, llevaba 1 año y pico allí, y en un radio de onda corta descubrió nuestra emisora Wow. y aquello había sido el Mira cielo nomás. para él. Pero me han llamado, así como dice ella, de Estocolmo, de Alemania, de Suecia, que tú dices, y no son países hispanos. Claro. Es decir, pero hay hispanos en eso, Claro. que una radio de onda corta, y eso, por Sí. eso ese es el poder también y la magia de la radio, ¿no? Totalmente. Que sí, sí, llega a donde tú no tienes sí. idea. Y necesariamente, ¿no? Que tiene que llegar ahí. Sí. Katia, ¿cuántos hijos? 2, 2 hijos. 24 y 22. Hombre, un saludo a tus hijos. ¿Y Gracias. en tu 2 caso? hembras. 2 hembras. Dos. Ok, Sí, perfecto. Pues mire, casados, todo lo que han hecho y lo que están haciendo ahorita y lo que van a hacer, obviamente viene de ese llamado que ustedes dijeron que sí. Y pues participar aquí en EWTN, lo decimos como familia, la verdad es una experiencia muy grata el poder participar, ser instrumentos de poder llevar un mensaje, de poder llegar a tantos rincones del mundo como Tokio, Japón, etcétera. Sí. O sea, es impresionante estar en esta gran familia, poco no. Entonces, no sé, en los últimos 3 minutos que nos quedan, ¿qué puede decirle, por ejemplo, en tu caso, Katia, a alguna persona que está a falta de fe, que precisamente en esos momentos no quiere saber nada de la fe? ¿Qué le pudieras decir en 1 minuto? Que se lo siga cuestionando mucho. Que se siga cuestionando y cuestionando y cuestionando la existencia de Dios, que va a encontrar respuesta. Pero que también escuche, que esté abierto a escuchar, Sí, porque es que claro. Dios nos habla, pero no queremos. Sí. Exacto. Sí, Jorge, ¿traes algo en el libro? Sí, bueno, es que la fe es un regalo de Dios, primero que todo, es un regalo, pero requiere esa actitud que decía Katia. Si no abres el corazón, si no abres tú, entonces requiere Claro. esa voluntad, esa participación nuestra. Dios no va a violentar tu libertad, Dios te la ofrece, pero tú tienes que acogerla con humildad y abrir tu corazón. Y traigo esto porque, bueno, hemos estado hablando de la iglesia en Cuba, esto sería para otro programa, no te estamos, claro. no te estamos emplazando para que estamos nos por invites irnos. de nuevo, pero este libro es el documento final de un encuentro que hubo en Cuba que se llamó Encuentro Nacional Eclesial Cubano, el ENEC, Ok. pero que tuvo una reflexión previa que se llamó la REC, que es la Reflexión Eclesial Cubana. Y simplemente estamos en el año, precisamente, un año jubilar, Claro. que es el año de la esperanza. Esperanza, ajá. Y Francisco lo inauguró y nos dijo, sean testigos de la esperanza. Bueno, quiero cerrar como mensaje. Sí. Voy a citar textualmente en la homilía con que se abrió Ok. este evento en Cuba, y decía Monseñor, que en paz descanse, Monseñor Adolfo González, obispo de Camagüey en aquel entonces, decía estas palabras en la homilía y se las dejo de regalo. Dice, tenemos una esperanza y queremos dar palabras de esperanza a los que las pidan, a los que las necesiten y a los que han fijado sus miras solo en lo terreno como límite a sus aspiraciones humanas y sienten que les falta algo. Ok.
No tenemos ni la primera ni la última palabra de todo, pero creemos que existe una primera y una última palabra de todo y esperamos en aquel, con mayúscula, que la tiene, el Señor. En Él, y mira, esto es precioso, este final dice, en Él miramos con serena confianza el futuro siempre incierto, porque sabemos que mañana, antes que salga el sol, habrá salido sobre Cuba y sobre el mundo entero la providencia de Dios. Mira nomás, no, pues ad hoc a lo que estamos hablando. Gracias por traerlo esa cita, la verdad. Tremendo. Nunca olvidemos eso. Totalmente. Siempre, antes que salga el sol, amanecerá en el mundo la providencia de Dios. Así es, totalmente. Pues muchas gracias, Katia, por haber estado aquí conmigo en Tertulias de Fe. Muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Hombre, ¿qué podemos decir? Lo hemos disfrutado mucho, yo creo. Totalmente. Idealmente que no sea la única vez. En familia. Que no sea la única vez, ¿no? Después venimos otra vez con otros temas. Pues muchas gracias, nos vemos pronto y gracias por pertenecer aquí a EWTN. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. En la próxima semana, si Dios nos los permite, nos vemos con otro programa que se hace de aquí del corazón para usted, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia, no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.